En el sur del planeta, donde la geografía parece querer desprenderse del continente y hundirse en la Antártica, existe una nación que desafía toda lógica vecinal, una zona sísmica y aislada que, a los ojos de sus hermanos latinoamericanos, se ha convertido en una figura polarizante. Una especie de familiar exitoso pero distante, al que se mira, con una mezcla tóxica de admiración reticente y resentimiento profundo. Chile es, sin lugar a dudas, el país más envidiado y a la vez más criticado de América Latina. No es una afirmación ligera. Es un hecho geopolítico y social. Mientras la región se debate cíclicamente entre el caos inflacionario, el caudillismo mesiánico y la promesa rota del desarrollo, Chile ha navegado durante las últimas 3 décadas con una brújula distinta, una que apunta hacia una normalidad que en este barrio parece un superpoder. Pero, ¿por qué genera tantas pasiones encontradas? Porque el modelo chileno es usado como bandera de éxito por unos y como insulto neoliberal por otros. Hoy, vamos a desglosar quirúrgicamente las razones detrás de esta dualidad emocional y económica. Vamos a entender por qué el éxito de Chile se siente como una ofensa para la narrativa latinoamericana tradicional y cuál es el precio real que pagaron para convertirse en la excepción a la regla. No se trata de fútbol, ni de acentos, ni de vinos. Se trata de una divergencia filosófica fundamental. Bienvenidos, para comprender la raíz de la envidia y el odio. Primero hay que entender la naturaleza de la tentación que Chile rechazó. El pecado original de la política latinoamericana ha sido siempre la impaciencia. La creencia casi y religiosa de que el paraíso terrenal se puede instaurar por decreto mañana mismo. Argentina, Perú, Bolivia, países con riquezas naturales que harían temblar a cualquier nación europea, han caído una y otra vez en la trampa del corto plazo, hipotecando el futuro por un presente de consumo artificial. Chile, en cambio, cometió la herejía imperdonable de optar por el camino largo, doloroso y aburrido, mientras sus vecinos celebraban fiestas financiadas con emisión monetaria o deuda explosiva. Chile se dedicó a la austeridad. Y aquí radica el primer punto de fricción, la disciplina fiscal. El odio hacia Chile muchas veces nace de la incomodidad que genera el alumno aplicado en el resto de la clase. Cuando un país dice que su banco central no será la caja chica del gobierno de turno, está enviando un mensaje brutal al resto. Ustedes son irresponsables. En la mayoría de las capitales de la región, la economía se subordina a la política. Si el presidente necesita popularidad, se imprimen billetes, se congelan precios y se subsidia hasta el aire. En Chile, la autonomía del Banco Central es un dogma casi teológico. No importa si gobierna la izquierda o la derecha, la máquina de billetes no se toca para financiar déficits. Esta rigidez, que para el populismo origen es una falta de sensibilidad social, es la única razón por la que un chileno puede planificar su vida a 20 años plazo. Es la razón por la que el peso chileno, a pesar de sus fluctuaciones, ha sido una moneda y no papel picado. La envidia ser aquí. En la vida cotidiana, ver que, al otro lado de la cordillera, la gente exida créditos hipotecarios a 30 años, con tasas que no son usura. Mientras que en el vecindario, no se sabe cuánto costará el pan la próxima semana. Pero la estabilidad no es gratuita. Y el resentimiento Rigel también se alimenta de la percepción. En los años 90, mientras América Latina se debatía entre proteccionismos nostálgicos y aperturas tímidas, Chile cerró los ojos y saltó al vacío de la globalización total. Introdujo reglas fiscales que parecían masoquistas, como la regla del superávit estructural. La lógica era de una frialdad contable exasperante. Ahorrar cuando el precio del cobre está alto y gastar solo cuando baja. Parece obvio. Es lo que haría cualquier padre de familia sensato. Pero a nivel de Estado en Latinoamérica, es una rareza exótica. Cuando el cobre alcanzó precios estratosféricos, la presión política interna y externa para gastar ese dinero en bonos populistas, en monumentos o en repartir efectivo fue colosal. Cualquier otro gobierno de la región habría sucumbido a la tentación de la fiesta inmediata. Chile, con una obstinación de avaro, guardó miles de millones de dólares en fondos soberanos en el extranjero. Los vecinos los llamaron egoístas, insensibles, tecnócratas, sin corazón. Pero cuando llegó la crisis supreme de 2008, y el mundo se vino abajo, Chile fue el único que pudo meter la mano en el bolsillo y sacar una billetera llena para proteger a su gente, sin tener
que arrodillarse ante el FMI ni generar una hiperinflación catastrófica. Esa capacidad de previsión, de pensar en la próxima generación y no en la próxima elección, es lo que realmente molesta. Es el espejo que le muestra al resto de la región su propia imprevisión. El odio y la envidia también tienen una raíz identitaria profunda. América Latina tiene una relación romántica y tortuosa con sus propios recursos y fronteras. El discurso predominante ha sido muchas veces el de vivir con lo nuestro, el de cerrar las puertas para proteger la industria nacional. Aunque esa industria sea ineficiente y cara. Chile, mirándose al espejo y viendo un mercado interno minúsculo de apenas 19 millones de personas, entendió muy temprano que si se cerraba, se asfixiaba. No podía darse el lujo del proteccionismo, así que cometió lo que para muchos ideólogos regionales fue la traición final. Le dio la espalda al barrio y miró al océano. Chile se convirtió en el puerto de entrada del neoliberalismo global en la región. Tiene más tratados de libre comercio que casi cualquier otro país del planeta, cubriendo cerca del 90% del PIB mundial, mientras otros países de la zona discutían aranceles y barreras ideológicas. Chile firmaba acuerdos con China, con Estados Unidos, con la Unión Europea, con quien fuera que quisiera comprar y vender. Puedes encontrar cerezas chilenas en los mercados de Shanghái, salmón chileno en las mesas de París y vino chileno en Nueva York. El país no le tuvo miedo a la competencia, se lanzó a nadar con los tiburones y, para sorpresa de todos, aprendió a morder. Esta apertura obligó a sus empresas a una modernización forzada, a ser eficientes o morir, a cumplir estándares de calidad que en otros lados se ignoran bajo el manto del proteccionismo. El resultado es una economía que exporta valor, no solo piedras, pero esto tiene un costo diplomático. Al integrarse tanto al mundo, Chile se desintegró, en cierto modo, de la retórica latinoamericana. Se le acusa de ser el Caín de América. El país que prefiere hacer negocios con Londres o Pekín antes que con sus propios vecinos. Y aunque esa acusación duele en lo cultural, en lo económico ha sido la salvación. Y esto nos lleva a otro punto crucial donde Chile es ese para del guión latinoamericano, la seguridad jurídica. El error recurrente en la región es creer que la propiedad y los contratos son sugerencias, no obligaciones, y que pueden ser reescritos según el humor del líder de turno. Inversionistas extranjeros han visto con horror cómo sus fábricas son nacionalizadas o sus activos congelados en varios países vecinos, bajo banderas de soberanía o justicia social. Eso genera desconfianza, y la desconfianza es el impuesto más caro que paga una sociedad pobre. En Chile, las reglas son sagradas, casi aburridas en su rigidez. Puedes estar en desacuerdo con la ley, puedes marchar para cambiarla, pero mientras esté vigente, se cumple. Esa certeza jurídica es lo que permite que se construyan proyectos a 30 años plazo que transforman la realidad del país, como las plantas de energía solar que han convertido el desierto de Atacama en una batería mundial, o los observatorios astronómicos que requieren más de millones de dólares. Nadie pone un telescopio de última generación en un país donde no sabe si mañana le cortarán la luz o le expropiarán el terreno. La confianza es la moneda más fuerte de Chile. Y esa confianza trae capitales que el resto de la región ve pasar de largo. La envidia aquí es tangible, porque Google instala su data center en Chile, porque Amazon o Microsoft eligen Santiago. Es porque saben que las reglas del juego no cambiarán a mitad del partido. Pero hay una dimensión más profunda, casi psicológica, que explica por qué Chile es visto como el bicho raro del vecindario. Es una cuestión geográfica que forjó un carácter nacional distinto. Chile es un país isla en términos prácticos. Al norte, el desierto más árido del mundo actúa como una barrera infranqueable. Al este, la cordillera de los Andes se levanta como una muralla de granito. Al oeste, el Pacífico, y al sur, los hielos eternos. Este aislamiento geográfico brutal forjó durante siglos un carácter insular, introspectivo, desconfiado y autosuficiente. El chileno aprendió a la fuerza que nadie vendría a salvarlo. Si había un terremoto, tenían que levantarse solos. Si había una sequía, tenían que ingeniárselas para traer agua. Esa geografía extrema eliminó la cultura de la queja y fomentó la cultura de la solución técnica. Mientras en otros países, la narrativa política suele culpar al imperialismo, al clima o a conspiraciones externas por sus desgracias. Chile tiende a mirarse al espejo con una autocrítica feroz. Es una sociedad
que nunca está conforme, a veces, en exceso. Pero esa insatisfacción crónica es el motor de su mejora continua. Cuando algo falla, no buscan un culpable externo, buscan el error en el sistema para corregirlo. Un ejemplo fascinante de esta mentalidad pragmática es su infraestructura. Otro motivo de envidia silenciosa para quien cruza la frontera. Recorrer las carreteras de Chile es una experiencia que disuena cognitivamente con el resto de la región. Autopistas de doble vía que cruzan el desierto como cicatrices de asfalto perfecto, túneles que atraviesan montañas con ingeniería de punta, puentes que desafían la gravedad y aeropuertos modernos. ¿Cómo lo hicieron sin quebrar al Estado? No fue solo con dinero público. Chile fue pionero y audaz en el sistema de concesiones. Entendió en los años 90 que el Estado no tenía el dinero para hacerlo todo y no tuvo complejos ideológicos en invitar al sector privado a construir las carreteras a cambio de operarlas y cobrar peajes. El pragmatismo venció al dogma, mientras otros países debatían si las carreteras debían ser gratuitas. Chile las construyó. Hoy, esa relogística es la columna vertebral que permite que una caja de cerezas cosechada en el Valle Central esté en la mesa de un consumidor en China en menos de 48 horas, manteniendo la cadena de frío intacta. Es la eficiencia convertida en prosperidad tangible. Sin embargo, no todo es macroeconomía y cemento. El odio hacia Chile también tiene un componente social y cultural. En Latinoamérica, el éxito ajeno se ve con sospecha inmediata. En Chile, aunque existen tensiones de clase brutales y desigualdades, hay una valoración subyacente del mérito y el esfuerzo técnico que es distinta. Chile se obsesionó con la educación superior y la técnica. En las últimas décadas, la cobertura universitaria se disparó de manera exponencial. Hijos de obreros, de campesinos, de comerciantes informales, se convirtieron en la primera generación de ingenieros, médicos, abogados y técnicos de sus familias. Fue un salto cuántico en capital humano. Mientras otros países invertían en engrosar la burocracia estatal con puestos para militantes del partido, Chile invertía en becas de posgrado en el extranjero. El programa Becas Chile envió a miles de jóvenes a las mejores universidades del mundo, con el compromiso legal de que volvieran al país a aplicar lo aprendido. Eso creó una tecnocracia de élite, basada en la capacidad técnica y profesional. Cuando uno se sienta a hablar con un funcionario del Ministerio de Hacienda, en Chile, rara vez se encuentra con un operador político improvisado. Se encuentra con un experto que sabe de lo que habla, que maneja datos, que proyecta escenarios. Esa profesionalización del servicio público actúa como una barrera de contención contra el populismo barato. Los políticos pueden prometer el oro y el moro, pero se encuentran con una pared de técnicos. Señor presidente, los números no dan, y si lo hace, el país quiebra. Y en Chile, cuando los números no dan, el proyecto, generalmente, no se hace o se modifica. Es frustrante para el demagogo, pero ha sido el salvavidas del país. Otro aspecto que diferencia radicalmente a Chile es su relación con la ley y el orden. Chile es uno de los pocos países de la región donde intentar sobornar a un policía en la ruta es un pasaporte directo a la cárcel. La institución de carabineros mantiene una estructura de disciplina militar y una doctrina de incorruptibilidad en la calle, que es una rareza absoluta en el vecindario. En otros países, la mordida es parte del costo de vivir y transitar. En Chile, ofrecer dinero a un policía es un delito grave y una vergüenza social. Ese respeto por la autoridad, aunque se ha debilitado en los últimos años, sigue siendo un pilar cultural que ordena la convivencia. El chileno promedio prefiere el orden al caos. Y eso se refleja en cosas tan simples como el respeto a los pasos de cebra. Reconocer el derecho del otro implica frenar el impulso egoísta y seguir una regla por el bien común. Esos microcomportamientos crean un clima de convivencia que reduce la fricción social y aumenta la eficiencia. No tienes que estar alerta todo el tiempo, pensando que te van a estafar o que la ley no vale nada. Puedes dedicar esa energía mental a producir, a crear, a innovar. El error de los demás es tolerar la pequeña corrupción diaria creyendo que no afecta a la gran economía. Pero la corrupción es como el óxido, empieza en un tornillo y termina derrumbando el puente entero. Chile ha logrado mantener el óxido bajo control mejor que nadie en la región. Además, hay un factor de transparencia fundamental. Chile abrazó la
era digital mucho antes que sus vecinos. Todo el sistema de compras públicas está en línea. Cualquier ciudadano puede ver cuánto gastó el Estado en lápices, computadoras o la construcción de un hospital. El portal Chile Compra es un modelo de transparencia mundial. Al eliminar la discrecionalidad, se elimina la oportunidad para el robo fácil. Mientras en otros países, los contratos se asignan a dedo. En Chile la gran mayoría se licita en una plataforma digital abierta y competitiva. Y si hablamos de futuro, Chile no está esperando. Lo está fabricando activamente. No es casualidad que se hable del hidrógeno verde como la segunda independencia de Chile. El país tiene las mejores condiciones del mundo para producir este combustible limpio. La radiación solar en el norte y los vientos potentes en el sur. La Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde no es un panfleto político. Es una hoja de ruta de Estado con metas para 2030. Están transformando su geografía hostil en una ventaja competitiva brutal, mientras otros países subsidian combustibles fósiles para mantener contenta a la población hoy, hipotecando el ambiente. Chile está cambiando su matriz energética a una velocidad de vértigo para asegurar su supervivencia económica mañana. Es la diferencia entre un político que piensa en la próxima encuesta y un estadista que piensa en la próxima década. Incluso en el ámbito digital, Chile lleva la delantera. Fue el primer país de la región en desplegar la red 5G a nivel nacional y tiene la mayor penetración de fibra óptica al hogar. ¿Por qué importa esto? Porque en la economía del conocimiento, la velocidad de Internet es tan importante como lo fueron las carreteras en el siglo XX. Un programador en Valdivia puede trabajar para sí y Bell y con la misma eficiencia que alguien en Berlín. Chile entendió que la conectividad digital es la nueva justicia social y la nueva herramienta de desarrollo. Llevar Internet de alta velocidad a una escuela rural o a una caleta de pescadores es más revolucionario que cualquier discurso incendiario en la plaza pública. Es darle herramientas reales a la gente para que compita de igual a igual en el mundo globalizado. Y aquí volvemos al punto central que define la psique chilena, el pragmatismo. El chileno es, por definición, un ser pragmático. No le interesan tanto las ideologías abstractas como los resultados concretos. La cosa es que funcione. Podría ser el lema nacional. Si el modelo de libre mercado funciona para reducir la pobreza, lo usan. Si el Estado debe intervenir para proveer bienes públicos, lo aceptan. No se casan con dogmas de izquierda o derecha de la misma forma fanática que sus vecinos. Esta flexibilidad mental les ha permitido navegar las turbulencias globales mejor que nadie. Ven a Chile cambiar de presidentes con visiones opuestas, pasar de Bachelet a Piñera y luego a Boric. Y esperan que el país cambie radicalmente o se vaya al demonio. Pero el país sigue, el tren sigue sobre los rieles, la economía no colapsa. Las instituciones no desaparecen. Esa continuidad republicana es el activo más valioso de Chile. El error de los demás es creer que la historia empieza con ellos cada vez que asumen el poder. Chile sabe que la historia es una carrera de postas, donde cada gobierno debe tomar el testigo, correr su tramo lo mejor posible sin tropezar, y entregarlo al siguiente sin dejarlo caer. Parece simple, parece obvio. Pero en América Latina, eso es una proeza digna de estudio. Y esa aburrida estabilidad es lo que genera una envidia corrosiva. Porque mientras en otros países, la política es un reality show lleno de líderes mesiánicos que prometen el paraíso para entregar el infierno. En Chile la política tiende a ser una discusión de contadores. Sí, es tediosa y a veces frustrante por su lentitud, pero funciona. Y nada ofende más al que vive en el caos que ver al vecino prosperar gracias al orden. Chile no es Suiza. Hay corrupción y escándalos. Pero la reacción social marca la diferencia. En gran parte de Latinoamérica, la corrupción es un aceite necesario aceptado con resignación cínica. En Chile, cuando estalla un caso de corrupción, el sistema cruje, la sociedad se indigna, con una furia puritana, se crean comisiones, se dictan nuevas leyes. Se sanciona a los responsables. Miren a la policía. Carabineros de Chile sigue siendo una institución que opera en una frecuencia distinta a la de sus pares regionales. Intenta sobornar a un policía en una carretera chilena y lo más probable es que termines esposado. Intenta lo mismo en algunos países vecinos y lo más probable es que te den el tarifario. Esa pequeña diferencia cotidiana, esa certeza de que las reglas se aplican a la mayoría, genera una seguridad jurídica
que atrae inversiones y repele a los aventureros. Y eso genera riqueza. Y la riqueza ajena genera resentimiento. Pero hay algo más profundo: la psicología del aislamiento. Chile es una isla biogeográfica. Al norte, el desierto; al este, la cordillera de los Andes; al oeste, el Pacífico; y al sur, los cielos eternos. Este aislamiento creó una mentalidad insular. El chileno mira hacia adentro, mira hacia el mar, pero rara vez mira a sus vecinos con sentido de pertenencia. Son una mezcla extraña, forjada en la guerra, en el frío y en la catástrofe constante. Esta geografía hostil creó un carácter nacional sobrio, reservado, a veces tildado de fome, por sus vecinos más carismáticos. Mientras en el Caribe la vida se celebra en la calle, en Chile sucede puertas adentro. Esa reserva es interpretada por el resto de Latinoamérica como arrogancia. Los chilenos se creen los ingleses de Sudamérica. Se escucha decir: Chile siempre ha preferido parecerse a un país de la OCDE que a uno de la OEA. Esa aspiración es la fuente principal del odio cultural. Chile no quiere ser el líder de la fiesta latina. Quiere ser el socio comercial de Alemania. Y lo ha logrado. Cuando ves que el pasaporte chileno permite entrar a Estados Unidos sin visa, el Visa Waiver, estás viendo un certificado de confianza global para el orgullo nacionalista de los vecinos. Es una bofetada. Es la confirmación de que el net de la clase ahora es el jefe. En el fútbol, cuando la generación dorada ganó 2 Copas América consecutivas venciendo a la Argentina de Messi, algo se rompió. Chile y no supo ganar. Afloró una arrogancia de nuevo rico. El rayado en el vestuario del Lime. Por aquí pasó el campeón de América. Risum porque el continente celebró cuando Chile quedó fuera de los mundiales. Fue el gusto colectivo de ver caer al altanero. Pero esa caída futbolística no fue una caída económica. Sin embargo, debemos mirar las grietas del modelo. El milagro tiene un precio de etiqueta muy alto. Chile es un país brutalmente caro para sus propios ciudadanos. El modelo ha mercantilizado aspectos de la vida que en otros países vecinos son derechos garantizados o subsidiados. La educación, la salud, las pensiones. Todo tiene un costo directo al bolsillo. El chileno vive estresado y endeudado para llegar a fin de mes. La envidia externa ve los centros comerciales de lujo y los rascacielos de Sanatán, pero no ve la ansiedad que carcome al ciudadano promedio que pedalea esa bicicleta financiera. El estallido social de 2019 fue, en esencia, una crisis de expectativas. Fue el grito de una clase media que salió de la pobreza, pero que se dio cuenta de que el siguiente escalón estaba demasiado alto y que cualquier tropiezo los devolvería al barro. Fue la frustración de ver que la meritocracia prometida tenía letra chica. Pero incluso en su crisis, Chile mostró su excepcionalismo. En cualquier otro país de la región, un estallido de esa magnitud habría terminado en un golpe de Estado o en una guerra civil. ¿Qué hizo Chile? Hizo lo que mejor sabe hacer: institucionalizó el conflicto, canalizó la rabia de las calles hacia una convención constitucional. Se usaron lápices, no balas. El sistema se dobló, pero no se rompió. Esa capacidad de procesar el caos a través de las instituciones es, nuevamente, algo que los vecinos miran con incredulidad. Ahora, miremos el mapa geopolítico. Chile juega a 2 bandas con habilidad. Es el socio de China, pero mantiene su lealtad con Estados Unidos, mientras otros se ven obligados a elegir bando. Chile les vende a ambos. Recibe las vacunas chinas, pero hace ejercicios con la flota norteamericana. Esta estrategia pragmática se extiende al futuro. Chile tiene las mayores reservas de litio del mundo y el desierto con la mayor radiación solar. Se está convirtiendo en la Arabia Saudita del hidrógeno verde. El mundo necesita a Chile más de lo que Chile necesita caer bien en el barrio. Además, está la Antártica. Chile no solo reclama un pedazo de hielo, tiene una ciudad allí, escuelas, familias. Se proyecta como la puerta al continente blanco. Punta Arenas es el puerto base para la ciencia global en el Polo Sur, mientras otros discuten fronteras del siglo XIX. Chile se posiciona en el territorio estratégico del siglo XXII. Pero volvamos al odio. Hay una herida histórica que no cicatriza: la Guerra del Pacífico. Hace más de 140 años, Chile derrotó a Perú y Bolivia, quedándose con el territorio minero actual. Dejó a Bolivia sin mar y a Perú con una herida en el orgullo. En muchas escuelas de los vecinos se enseña que Chile es el Caín de América. Esta narrativa es conveniente para los políticos. Cada vez que un presidente boliviano tiene problemas internos, saca la demanda marítima para unificar a su pueblo. Chile es el enemigo perfecto. En respuesta,
Chile desarrolló las fuerzas armadas más avanzadas de la región. Esa paz armada es vista como una amenaza, reforzando el estereotipo del chileno agresivo. Sin embargo, la migración está cambiando el panorama. Chile hoy importa esperanza. Cientos de miles de venezolanos, haitianos y colombianos han llegado buscando lo que sus países no pudieron darles, aunque esto ha generado tensiones. Es la prueba irrefutable del éxito chileno. Nadie camina por el desierto a 4.000 metros de altura para llegar a un lugar donde se vive mal. El hecho de que elijan a Chile es la mayor derrota ideológica para sus detractores. Votan con los pies, y sus pies caminan hacia Santiago. Esto nos lleva a una paradoja fascinante. Chile es odiado por el discurso de la izquierda latinoamericana, pero es el refugio de sus víctimas. Es criticado por su desigualdad, pero es el único lugar donde la movilidad social es matemáticamente posible. ¿Es Chile un país feliz? Probablemente no, pero el progreso y la funcionalidad de Chile son un lujo obsceno en el continente. Miren su infraestructura: túneles, autopistas urbanas, puertos automatizados. Chile venció a la geografía con ingeniería, mientras otros gastaban en monumentos a líderes. Chile gastaba en cemento y acero. Y no podemos olvidar el factor cultural. El chileno promedio ha adoptado una identidad globalizada. Esto molesta a los puristas. Pero pregúntenle a un joven chileno si prefiere volver a la austeridad de los 80. La respuesta será un rotundo no. La cultura del emprendimiento en Chile es única. Startup Chile atrajo talento global y hoy produce unicornios como Notco, mientras en otros lados se demoniza al empresario. En Chile se admira el éxito comercial. Esta mentalidad capitalista está tan arraigada que es inmune a los cambios de gobierno. Incluso el gobierno de Boric ha tenido que actuar como un presidente chileno, seduciendo inversionistas y prometiendo reglas claras. Porque en Chile, la realidad pesa más que la ideología. Si dejan de venderle cosas al mundo, se apaga la luz. Porque es el país más odiado. Porque es el espejo donde el resto de Latinoamérica no quiere mirarse. Admitir el éxito de Chile es admitir que se podía construir un país funcional con las mismas materias primas y peor geografía. Es más fácil decir que Chile se vendió que admitir que hicieron la tarea cuando los demás se fueron de fiesta. Y porque es el más envidiado. Porque todos quieren la tranquilidad de saber que mañana el país seguirá ahí, que la moneda valdrá lo mismo, que si te esfuerzas, puedes avanzar. Chile es el adulto en la sala. Esa soledad es el precio del desarrollo. Chile ha aceptado ser la Inglaterra de Sudamérica. Aislados. Sí. Odiados. Tal vez. Pero siempre hacia adelante. El respeto no se regala. Se impone con hechos. Y ante los hechos, el odio es solo ruido. Al final del día, la pregunta es simple. Si tuvieras que elegir un país de América Latina para que nazcan tus hijos, para invertir tus ahorros, o para operarte de una enfermedad grave, ¿cuál elegirías? La respuesta suele apuntar a esa larga y angosta faja de tierra al fin del mundo. Y mientras esa siga siendo la respuesta, Chile seguirá siendo, inevitablemente, el más odiado y el más envidiado.